Para comenzar este tema, lo primero que tenemos que analizar es qué es un fluido. Un fluido es toda sustancia en fase líquida, gaseosa e inclusive en plasma que se caracteriza porque sus partículas se mueven y cambian de posición con gran facilidad. Una vez aclarado esto, un fluido, si lo definimos bien, será todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir, ya que carece de rigidez y elasticidad, por lo que su forma siempre se altera según sea el recipiente en el que se encuentre. Un claro ejemplo es cuando en un vaso metemos agua. El agua se acopla al espacio en donde se está conteniendo, es decir, el vaso. ¿Qué es la fuerza de un fluido? Es la fuerza que resulta de la presión del líquido que actúa sobre una superficie. Esto quiere decir que las partículas que los mantienen unidas son débiles, por lo que se acoplará a las paredes de un recipiente, por lo que si lo metes en un vaso, este tomará su forma. Algunas sustancias fluyen y se adaptan, o se dispersan o se deslizan con facilidad por los ductos que se intentan contener. Diferencia entre líquidos y gases. Los fluidos están conformados por líquidos y gases, pero la diferencia entre estos es que los gases son mucho menos viscosos. Los líquidos toman la forma del recipiente manteniendo su propio volumen, pero los gases carecen tanto de volumen como de forma propia. Las moléculas no cohesionadas se deslizan en los líquidos, en cambio los gases se mueven con libertad. La mecánica de fluidos es la rama de la física y la ingeniería que estudia el comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento. Estas se dividen en dos ramas: la estática de fluidos, hidrostática, y la dinámica de fluidos, la hidrodinámica y aerodinámica. La estática de fluidos analiza los fluidos en reposo, considerando conceptos como la presión, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, mientras que la dinámica de fluidos estudia el movimiento de los fluidos y las fuerzas que actúan sobre ellos, abordando temas como el teorema de Bernoulli, la viscosidad y el flujo turbulento o laminar. La primera propiedad que vamos a analizar en este video es la compresibilidad, propiedad que provoca que los cuerpos disminuyan de volumen al someterlos a una presión. No todos los cuerpos son compresibles. Un ejemplo de compresión sería el de el aire. Aquí vamos a comprimir aire en una jeringa que, si se fijan bien, el aire se comprime reduciendo su volumen. En cambio, si comprimimos agua, esta no se comprime, dejando claro que no todos los cuerpos son comprimibles. Viscosidad. ¿Qué es? Se define como la medida de resistencia interna por fricción al flujo. Es la relación entre la fuerza aplicada para moverlos y la velocidad con la que se mueven. También podemos definirlo como la medida de resistencia al fluido al corte cuando éste está en movimiento. Sus unidades en el sistema inglés es kilogramo segundo sobre metro cúbico. En el experimento pusimos un vaso con miel y otro con agua. Podemos ver la viscosidad que tienen ambos al dejar caer una moneda. El agua y la miel tienen diferentes densidades. Entre más viscosa caerá más lento. En cambio, si hay menos viscosidad, esta caerá más rápido. Tenemos la tensión superficial, que es causada por la atracción entre moléculas semejantes y es la responsable de muchos de los comportamientos de los líquidos, y depende del líquido y del medio que la rodea y de la temperatura. Para esto vamos a necesitar agua, una servilleta y una aguja. Vamos a proseguir a cortar un cachito de la servilleta, porque en esta vamos a sobreponer la aguja inicialmente. La vamos a poner arriba de ella, la vamos como un poquito a enrollar y se pondrá sobre el agua.
Al ponerla sobre el agua notamos que esta queda sobre la superficie y no se hunde. Una vez deshaciéndonos de la servilleta, la aguja queda con esa misma tensión y evita que se hunda. A menos que se ejerza algún tipo de presión, esta va a caer. Y de esta manera representamos la tensión superficial. La densidad es una magnitud que expresa la cantidad de masa contenida en un determinado volumen de una sustancia. Se calcula con la fórmula densidad es igual a masa sobre volumen. Para este experimento se ocupó un vaso de vidrio, agua, aceite, jabón líquido para manos, una moneda y una tapa de plástico. Vertimos primero un poco de agua, posteriormente jabón líquido y por último el aceite. A pesar de haber sido añadidos en un orden, estos al estar dentro del vaso toman una posición diferente debido a la diferencia de densidades que hay. El jabón, al ser más denso que el agua, queda en la parte del fondo del vaso, mientras que el aceite, al ser menos denso que el agua, queda en la parte superior. La moneda también es más densa que el agua y que el jabón, por lo tanto queda al fondo, y la tapa de plástico queda en la parte superior. El volumen específico. El volumen ocupado por la unidad de la masa del fluido, es decir, que cuanto mayor sea la densidad, menor será el volumen específico. Pues bien, tenemos un ejemplo como el globo con helio y un globo con aire. Ambos tienen el mismo volumen, pero no funcionan de la misma manera. Esto se debe a que el aire tiene menor densidad y el mayor volumen específico, ya que la masa del aire es muy baja en comparación con el volumen. Y el globo de helio es un volumen específico mayor, porque es menos denso que el aire. Esto explica por qué los globos de helio flotan y tienen una densidad menor que el aire. El peso específico es una magnitud que indica el peso de una sustancia por unidad de volumen. En esta ocasión haremos un experimento donde utilizaremos un vaso con agua, aceite, alcohol, una bolsa de plástico y una hoja de papel. Ponemos por primera parte la bolsa y el vaso. Al vaso le echaremos primero un poco de alcohol. Seguido le echaremos un poco de aceite. Y podemos notar que aunque lo mezclamos junto, no se mezcla y se mantienen separados. Esto debido a que el agua tiene un peso específico mayor que el del aceite. El agua, por su parte, tiene un peso específico de 9.810 newtons por metros cúbicos, mientras que el aceite tiene un peso específico de 7.850 a 8.820 newtons por metros cúbicos. Esto explica por qué siempre que mezclamos el aceite siempre queda en la parte superior. Para esto necesitaremos la hoja de plástico y pondremos presión sobre la boca del vaso. Y lo voltearemos. Al darnos cuenta, seguimos viendo que el aceite sigue en la parte superior. Dado que el peso específico del aceite es menor que el del agua, este siempre flota sobre el agua. La gravedad específica es la razón de la densidad de un material en comparación a la densidad de un fluido en específico. En este caso tenemos agua con azúcar, agua con sal y agua sola, y se va a comparar con la densidad del huevo.
Esta se calcula con la densidad del objeto entre la densidad del fluido o sustancia. Si el resultado es menor a 1 va a flotar y si es mayor a 1 se sumerge. La última propiedad que vamos a ver en este video es la presión. La presión es una fuerza que se ejerce en forma perpendicular a una superficie. Los fluidos ejercen presión sobre las paredes de los recipientes que los contienen. A continuación les enseñaré un ejemplo de cómo se crea la presión alrededor de un vaso y un bowl. Para esto usamos un vaso que lo vamos a rellenar con alcohol, solo las orillas, y un bowl lleno de agua. Esto se debe a que como el alcohol es un fluido inflamable, crea una llama que quema todo el aire que hay alrededor del vaso. Esto crea un vacío interno que se debe de llenar de alguna forma. En este caso se llena con el agua, pues es la única sustancia que hay en contacto con el vaso.